Buenos días, muchas gracias entonces, hermana y hermanos todos, eh, por por el estudio de hoy, por la oportunidad que nos dan hoy para compartir pues la palabra, especialmente este tema tan importante, que lo tenemos allí, que se titula El diezmo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y bueno, vamos a ir abordando algunas cosas aquí importantes, ¿no? Todo lo que hemos visto esta semana, ahora vamos a ver qué de eso pervive, ¿no? En el nuevo pacto, que es el que nos rige a nosotros, porque nosotros como cristianos debemos vivir bajo la ley del nuevo pacto. Entonces, bueno, saber que no hay ninguna, así como no hay una orden del sábado, donde el Señor vuelva a decir los mandamientos y vuelva a decir el sábado, tampoco lo hay para el tema del diezmo. Ya se sobreentiende que los mandamientos fueron dados y simplemente se da por sentado el hecho de que esto sigue siendo válido. Entonces, bueno, eh, lo primero que tenemos que entender para esto, para ver que el tema del diezmo sigue vigente, es entender que el Señor Jesús desechó, por supuesto, eh, lo que sería, o no desechó, digamos que sustituyó, anuló la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés, el santuario del antiguo pacto y también el pueblo, no tanto el pueblo de Israel como el pueblo, sino a los que administraban, los líderes del pueblo. Allí en Mateo 21:42 encontramos una palabra donde Jesús advierte esto y dice lo siguiente, ¿no? ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores o los que edificaban? Esta fue hecha cabeza de esquina y por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Entonces aquí Jesús está hablándole a los líderes, a los fariseos y saduceos, y le está hablando de una piedra que fue desechada por los edificadores. Los edificadores vienen a ser los líderes de los judíos. La piedra viene a ser Él. Él fue la piedra que los líderes, los edificadores desecharon, pero esa piedra que era Él, realmente es la cabeza del ángulo, la cabeza de esquina, la piedra fundacional, ¿no? Y a consecuencia de ese rechazo, dice entonces Jesús mismo allí en el versículo siguiente, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de él. O sea que aquí Jesús está estableciendo cómo está desechando a esos edificadores que rechazaron la piedra. Y fíjense que ahora ese reino se lo da a otros. Esos otros son los nuevos edificadores. Mateo 16, 18 y 19 lo tenemos allí. Jesús dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa piedra se refería a él. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero sí le dice algo a Pedro y por consiguiente a todos los apóstoles, no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan de lo que leímos en la anterior, no? El reino será quitado de vosotros, le dijo a los líderes judíos. Ahora a los apóstoles les daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y en Efesios 2, 20 y 21, el apóstol Pablo, elaborando en la misma idea, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense que ahora son los apóstoles y los profetas los que colocan el fundamento. ¿Y quién es la piedra principal del ángulo? Mira, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces aquí se evidencia que, bueno, los edificadores judíos, los edificadores de los líderes judíos, son sustituidos por los edificadores llamados ahora los apóstoles y profetas. Porque unos rechazan la piedra del ángulo, que es la piedra principal, y estos la aceptan. Y aquí Pablo define quién es la piedra, que es Jesucristo.
Y los apóstoles son los edificadores, son los que colocan el fundamento, colocan la piedra cuando predican a Cristo y luego van colocando los fundamentos de la iglesia. Bueno, estos edificadores son, digamos, pues los obreros, a los cuales el Señor ya también había advertido en Mateo 10:10 y Lucas 10:7, que estos edificadores, a la semejanza de los edificadores de los judíos, recibirían su salario, ¿no? Dice en la orden que le da a los discípulos: no se preparan de alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En Lucas 17 hace referencia, en lugar de alimento, a la palabra salario. Dice: el obrero es digno de su salario. O sea que establece un orden. El Señor establece un orden y establece unos obreros, y que esos obreros son dignos de recibir un salario. Y cuando la Biblia habla de un salario, o cuando se usa la palabra salario, ya estamos hablando de algo establecido, de algo constante, continuo, fijo. Ese salario lo elabora luego, más adelante y con mayor profundidad, el apóstol Pablo. Cuando es cuestionado sobre su apostolado, entonces justamente él defiende este aspecto. 1 Corintios 9, desde el 4 hasta el 14. Comienza en el 4. ¿Qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? Potestad es autoridad. No tenemos autoridad de comer y de beber. O sea, los apóstoles, no tenemos nosotros, y él está hablando de él y de Bernabé. No tenemos derecho, pues, de comer y beber. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Fíjense que él aquí está defendiendo su derecho, ¿no?, como apóstol, y el de Bernabé. Y lo hace en comparación con los otros apóstoles. Con los hermanos del Señor se refiere a Santiago, y con Cefas se refiere a Pedro. Entonces no tenemos derecho de comer y beber como comen Santiago y Pedro. No tenemos derecho de estar casados como está Pedro casado. O solamente yo y Bernabé no tenemos ese derecho. Entonces él da la respuesta. Y la respuesta que da, fíjense que va en 3 áreas. Primera área, versículo 7. La lógica humana. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? O sea, cuando alguien va a una guerra como soldado, él mismo se paga los viáticos, el pasaje y todo, y la comida. Otra, en la misma línea de la lógica: ¿quién planta viña y no come del fruto? O sea, ¿quién se pone como trabajador como sembrador, como trabajo de sembrador, y entonces no come, no se beneficia de eso que siembra? Otra lógica: ¿o quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? O sea, ¿quién se mete a trabajar de ganadero y no se beneficia de la leche del ganado, del producto del ganado? Entonces, ahora va en los versículos 8 y 10 a hablar que eso está establecido en la ley de Moisés. Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? ¿Pero cuál ley? La de Moisés. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, bozal quiere decir, si un buey está trillando, no le vas a tapar la boca para evitar que coma del trigo que está trillando. No, eso es una maldad. Entonces eso quedó escrito en la ley de Moisés. Y Pablo elabora y dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes, o eso lo dijo enteramente por nosotros? Entonces él dice: bueno, por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, aquí se está comparando Pablo no solamente con los otros apóstoles, ahora se compara a él y a Bernabé como soldados, se comparan como sembradores, como ganaderos, y que siendo ellos sembradores y ganaderos, la ley de Moisés dice que el que siembra algo tiene derecho a comer de lo que siembra. Entonces ahora él lo aplica en el versículo 11. Si nosotros sembramos lo espiritual, si somos sembradores, pero lo que sembramos es lo espiritual,
es gran cosa si cegáremos lo vuestro carnal, o sea, ya está estableciendo que tiene derecho a cosechar lo carnal de la iglesia. Lo carnal se refiere a, bueno, el alimento, ¿no? Versículo 12, si otros tienen esta potestad, esta autoridad, no más bien la tenemos nosotros. O sea, ¿por qué dice más bien? Porque él fue el fundador de la iglesia de Corinto. Está hablando de la iglesia de Corinto. Y él fue el fundador. O sea, si otros que no fundaron, que no colocaron la piedra angular, que no colocaron los primeros fundamentos, si esos otros que vinieron después se aprovechan o viven de esa parte carnal, ¿por qué no tendríamos que tenerlo nosotros? Más bien nosotros la tenemos que tener porque nosotros fuimos los que establecimos, los que edificamos, los que levantamos esa iglesia. O sea, él establece su derecho. Sin embargo, dice, pero no hemos usado de esta potestad. Lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, está diciendo, ese es mi derecho, lo ha defendido con la lógica y con la ley de Moisés, pero también dice, pero voluntariamente he renunciado a ese derecho. Y en el versículo 13 y 14 termina de rematar la idea, ahora comparando ese derecho de él y de Bernabé sobre la iglesia de Corinto, comparándolo con los sacerdotes y levitas del antiguo pacto. Y aquí está el punto clave e interesante. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Está hablando de dos grupos, los que trabajan en el santuario. ¿Quiénes son los que trabajan en el santuario? Los levitas, los que llevaban el mobiliario del templo. Ellos trabajaban en el santuario. ¿Y cómo comían ellos del santuario? Bueno, tenían el derecho de los diezmos, ya lo hemos estudiado ayer y antier. Ahora, ¿quiénes son los que sirven en el altar? Únicamente podían servir en el altar, altar del holocausto, altar del incienso, solamente los sacerdotes. Esto está hablando aquí de los dos grupos, de los levitas y de los sacerdotes. Entonces, luego dice, cuando los menciona, luego dice, así también. Noten la palabra, así también. O sea, la palabra así también es un conector, o la frase conecta la idea del versículo 13 con la idea nueva que va a presentar en el versículo 14. Lo compara, pero es una comparación de igualdad. O sea, así también, de la misma forma que los levitas y los sacerdotes comen del santuario y del altar, así también ordenó el Señor. Fíjense que no es un consejo, es un mandato. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahí está. Este es el punto clave. Fíjense que aunque no se usa la palabra diezmo en este versículo, ni siquiera se usa la palabra ofrenda tampoco. Sin embargo, no puede nadie negar que está hablando. La idea está presente. La idea del diezmo y de la ofrenda está presente. ¿Por qué? Porque está hablando de comer. ¿Quiénes comen del santuario? ¿Qué comían los que trabajaban en el santuario? Comían el diezmo. ¿Qué comían o qué participaban los que servían en el altar? De las ofrendas. Entonces, está hablando del diezmo y las ofrendas, que eran el alimento de los levitas y los sacerdotes. Y luego dice, así también, o sea, de la misma forma, tienen que comer los que anuncian el evangelio. ¿Pero de qué van a comer? ¿Del santuario? No, del evangelio. Que vivan del evangelio. O sea, que en el evangelio continúa el mismo derecho o el mismo compromiso, el mismo derecho de Dios de exigir los diezmos y las ofrendas. Y lo que ahora cambia, en este pasaje se ve que ahora quien cambia es el propósito y los receptores. En el antiguo era en el santuario o para el servicio del santuario. Ahora es para la predicación del evangelio. Y ya se ha establecido que el evangelio es las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo. Y el receptor cambia. En aquel momento eran los levitas y los sacerdotes, que tenían que ser exclusivamente de una tribu y de una línea carnal, pero ahora son los que se dedican a anunciar el evangelio, los que hacen del anuncio del evangelio su trabajo.
y son por eso obreros. No nos olvidemos que todo tiene el mismo contexto. ¿Dónde Jesús ordenó esto? ¿Dónde Jesús ordenó que los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio? Bueno, se refiere evidentemente al texto que leímos aquí. Aquí está lo que Jesús dijo al respecto de la comida, de los obreros. El obrero es digno de su alimento. ¿Cuál es el alimento? Su salario. Entonces, ahí es cuando Pablo conecta 1 Corintios 9, lo que está diciendo con lo que dijo el Señor. Y esta es la orden. Entonces, ahí vemos pues las evidencias bíblicas del diezmo en el Nuevo Testamento. Alguien podría objetar, no, pero aquí no usa la palabra diezmo. No, es que la Biblia no fue escrita para satisfacer nuestras normas académicas o nuestros usos académicos de escritura. La Biblia fue escrita con un propósito práctico y fue escrita por gente, obreros, mensajeros de otra cultura, no de esta cultura griega occidental moderna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que la Biblia habla de ideas, no solamente de palabras. O sea, en este caso es un ejemplo. Aunque no se use la palabra diezmo, la idea, cuando se estudia, nos damos cuenta que está hablando de eso, está hablando del diezmo y de las ofrendas. Bien, entonces, habiendo entendido esta primera parte, ahora saltamos a la otra, el argumento que está en Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7 sí se menciona el diezmo, pero se menciona en el contexto de la comparación entre los dos sistemas, en el sistema de Leví y el sistema de Melquisedec. Acordémonos que lo que leímos en los primeros estudios acerca de Melquisedec, de ese sacerdote, luego en un salmo a mitad del Antiguo Testamento, se convierte esa historia en una profecía, porque se habla del Mesías que vendría y se dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso se encuentra en un salmo, vamos a buscarla para que lo tengan allí la referencia. El Salmo 110 en el versículo 4, allí aparece esta profecía, allí aparece una profecía basada en la historia que ya estudiamos de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si vamos al versículo 1, ese juró Jehová y ese tú, aquí hay dos personas, hay un Jehová y hay un tú. Jehová es el que jura y jura sobre otra persona, a quien esa otra persona jura que sería un sacerdote eterno. Pero ¿bajo qué orden? Dice que el orden de Melquisedec. Ese tú lo entendemos en el versículo 1 cuando dice Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso se refiere al Mesías, como muy bien lo dice Jesucristo allí en Mateo capítulo 22. Hace referencia a este salmo y dice que se refiere al Mesías. Entonces, el Mesías vendría a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que presenta, eso es lo que Pablo elabora en Hebreos capítulo 7. Allí habla y hace una comparación, hace una breve explicación de quién fue Melquisedec y luego y enfatiza la superioridad de Melquisedec sobre Abraham y sobre Leví. Y entre las cosas que menciona de superioridad es que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham y como Leví era hijo de Abraham y estaba en los lomos de Abraham, entonces Leví le dio los diezmos a Melquisedec. Eso lo dice en el versículo 9, Hebreos 7, 6 y Hebreos 7, 9. Que en Abraham fue diezmado Leví, o sea que Leví dio el diezmo en Abraham, estando en Abraham. O sea que no solamente Melquisedec era superior que Abraham por haber recibido los diezmos de Abraham y por haber bendecido a Abraham, sino que también era superior a Leví, porque Leví también le dio los diezmos
porque Leví estaba dentro de Abraham cuando Abraham dio los diezmos. Esa es la elaboración que hace el apóstol Pablo, está en Hebreos capítulo 7. Pero justamente señala pues la superioridad de Melquisedec sobre Leví, ¿no? Y cuando vemos el contraste de esas órdenes, vemos que se menciona también en Hebreos 7 que hay un cambio, ¿no? En Hebreos 7:12 dice, cambiado el sacerdocio, hace falta un cambio de ley. ¿Por qué? Porque Pablo dice, mira, ya se había establecido que el Melquisedec era superior. Y cuando el Salmo dice que Jesús iba a ser del Mesías, iba a ser de un orden de Melquisedec, es de un orden superior. Y está estableciendo que ese sacerdocio de Leví tendría un punto final para darle paso al otro sacerdocio. Y al haber un cambio de sacerdocio, hay un cambio de la ley. Entonces, ¿cuál es el cambio que iba a haber en la ley? Bueno, entre los muchos que ya sabemos que han habido de la ley del sacerdocio, estaría este fundamental. Para ser sacerdote, para ser levita, tenías que ser de la tribu de Leví. Para ser levita tenías que ser de la tribu de Leví. Y para ser sacerdote, además de ser de la tribu de Leví, tenías que ser descendiente directo de Aarón. Es decir, en ambos casos el sacerdocio era una herencia carnal, era una herencia genética. Pero en el caso de Jesús, Jesús fue sacerdote y no vino de esa tribu. O sea, ahí está diciendo el apóstol, mira, que se anuló el que para ser sacerdote tengas que ser descendiente carnal de Leví o de Aarón. Eso es lo que ha sido cambiado. Pero no está diciendo que fue cambiado el diezmo, ni la ley del diezmo, ni que fue cambiado el hecho de que debe darse el diezmo. Por el contrario, el sistema del diezmo estaba antes de Leví y el mismo Melquisedec recibía los diezmos. Es decir, que la continuidad del diezmo depende no viene de Moisés, no viene de Melquisedec. Y si Jesucristo es del orden de Melquisedec y Melquisedec recibió los diezmos, el seguir dando el diezmo continúa con Jesucristo. O sea, con Moisés queda abolido lo que vino exclusivamente con Moisés. Pero el diezmo no vino con Moisés, el diezmo ya estaba antes, como ya lo vimos, estaba con Melquisedec. Y si Melquisedec es el sacerdote, es el orden que está vigente, si el sacerdocio que está vigente ahora es el de Cristo, que es el de Melquisedec, los derechos que recibía Melquisedec siguen estando vigentes. El sacerdocio sigue estando vigente, solo que el sacerdocio que está vigente no es el de Leví, sino es el de Melquisedec. Y bueno, queda una comparación como la que tenemos pues aquí. Si se quiere ver, hay dos sistemas, el sistema mosaico y el sistema cristiano. En el mosaico el orden sacerdotal pertenece a Aarón y a Leví. En el sistema de Cristo el orden sacerdotal viene de Melquisedec. En el sistema mosaico los levitas reciben el diezmo. En el sistema cristiano aquí habríamos que matizar un poquito aún más específico. Los obreros del orden de Melquisedec son los que reciben el salario del diezmo. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Cambia es el orden. ¿Sí? Cuando dice cambiado de sacerdocio, hace falta un cambio de ley. Bueno, cambió el sacerdocio de Aarón y Leví a Melquisedec. Y cambia la ley. ¿Cuál ley cambia? Para ser sacerdote tenía que ser hijo, literal, de Leví y de Aarón para recibir el diezmo.
y las ofrendas. Ahora, para ser sacerdote, en el orden de Melquisedec, porque Cristo es el sumo sacerdote, pero los sacerdotes y los levitas en el orden, o los equivalentes, los obreros del evangelio en el orden de Melquisedec, ¿qué ley aplica? Si no aplica la ley de la descendencia, porque fue cambiada, que es lo que dice textualmente Hebreos, ¿no? Hebreos 7:12 y 13 dice: aquel del cual dicho esto es de otra tribu. Perdón, mudado de sacerdocio, hace falta que se haga también una mudanza, un cambio de la ley. Porque aquel del cual se dice esto es de otra tribu, es la cual nadie habló al altar, nadie asistió al altar. Entonces la ley que cambia es la ley del sacerdocio. Ya no es descendiente de Leví, sino que puede ser de cualquier tribu. Pero, ¿cuál ley entonces prima? Si ya no es la descendencia carnal, ahora ¿cuál ley prima? La ley de la descendencia del don espiritual. Es la que prima ahora. ¿Por qué? Porque la ley de la descendencia espiritual lo que nos dice es que los sacerdotes ahora ya no son los de la tribu de Leví, sino que son los que son los miembros de la iglesia. En Primera de Pedro 2, 5 y 9 nos dice eso, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer a sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, ¿eh? Vosotros también, está hablando a la iglesia. Entonces el sacerdocio ahora no está en el pueblo judío, sino que está en la iglesia. Y el versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo lo encontramos igualmente en Deuteronomio 10:15. Es algo que Dios le había dicho inicialmente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Les había dicho que ellos eran un pueblo escogido de todos los pueblos. Ahora esto le corresponde a la iglesia cristiana. Pero eso no quiere decir que cada miembro de la iglesia cristiana es un sacerdote. Porque, por ejemplo, sabemos que las mujeres son parte de la iglesia cristiana, pero las mujeres no tienen la función de ser sacerdotes. Entonces, este versículo lo que quiere decir es que el sacerdocio que antes estaba en las iglesias judías, ahora está en la iglesia cristiana. Pero, según 1 Corintios 12, la respuesta está clave. Es la descendencia. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los que tienen, antes era el que tenía la herencia carnal de Leví y de Aarón. Ahora es los que tienen la descendencia espiritual de Cristo y el don que Cristo le da, que evidencia el llamado. 1 Corintios 12, 28 dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones y géneros de lengua. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? O sea, está diciendo que todos no pueden ser apóstoles y todos no pueden ser maestros, que a todos no se les da ese don. Entonces, todos no son obreros. Entonces, los obreros que reciben el salario del diezmo son los que tienen el don y el llamado. Además, obviamente, los que cumplen, los que teniendo el don, lo han puesto en ejecución y cumplen con las condiciones que el Señor da en su palabra. Bueno, eso por ese lado. Ahora, rápidamente, para que no quede nada por fuera, por lo menos hoy, hablemos de la administración de los diezmos
y las ofrendas en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Bueno, primero, Jesús tenía un tesorero. Jesús recibía donativos. Aún antes que él muriese en la cruz, ya su actitud muestra que él estaba desechando el sistema mosaico y estableciendo un nuevo sistema. En Lucas capítulo 8, versículo 3, dice que Jesucristo recibía donativos. Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, Susana y otras muchas, le servían de sus bienes a Jesucristo. Y como tienen en pantalla, Juan 13:29 nos muestra que de esos donativos que Jesús recibía, se los había encargado a Judas. Judas tenía la bolsa. Y por eso cuando Jesús dijo, ve y haz lo que tengas que hacer pronto, pensaban que Jesús le había dicho, compra lo que necesitamos para la fiesta o dale algo a los pobres. ¿Por qué? Porque Judas tenía la bolsa. Judas era el tesorero, el administrador de esos bienes que recibía la iglesia. O sea, esos bienes o esas ofrendas o lo que le daban, eso no se lo daba a él al templo. Acuérdense lo que ya Dios mismo había dicho, el mismo Jesús había dicho, que todo, las ofrendas, los dones y donativos tenían que ir al lugar, al templo. Bueno, aquí Jesús no está dando esta parte, no la está dando al templo, la tiene él. Pero claro, ya lo hace porque está entrando está en la transición hacia otro sistema. Cuando finalmente Jesús muere en la cruz y pasa los 40 días con los apóstoles y comienza en su plena auge, comienza el tiempo o el sistema cristiano y ya queda anulado el sistema del templo. Vemos esta experiencia en los apóstoles. Hechos 2:44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora fíjense en cuanto a los recursos económicos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que había unos recursos que se conseguían por la venta de las propiedades y de los bienes. Y ese recurso era distribuido, pero no distribuido de una forma unánime. Es decir, me explico. Supongamos que vendieron $1,000 y eran 10 discípulos o 10 personas a quienes iban a repartirle. Si lo reparten de forma equitativa o igualitaria, sería que a cada quien le tocaría, si son 10 y van a repartir 1,000, le correspondería a cada uno $100. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice que repartían según la necesidad. Es decir, el que más necesitaba recibía más y el que menos necesitaba recibía menos. Ese punto es clave. Saltamos ahora a Hechos 4:34, porque aquí dice que lo repartían, pero no nos dice directamente quién administraba esos recursos. Ellos lo vendían y ¿a quién se lo daban? ¿Se lo daban a Judas? No, ya Judas no estaba. Entonces, ¿a quién se lo daban? Bueno, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían, aquí sí lo dice, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Este texto dice lo que no dice el anterior. Dice lo mismo, pero añade algo que no dice el anterior. ¿Y qué añade? Que el dinero lo traían a la mano de los apóstoles, bueno, a los pies de los apóstoles. Lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles eran quienes lo repartían a cada quien según su necesidad. Entonces, no queda duda, según este pasaje bíblico, que la administración de esas ofrendas y de estas cosas que se daban estaba en la mano de los apóstoles. No de un apóstol, sino de los apóstoles. Entonces, si se acuerdan lo que estudiamos, creo que fue ayer, que quienes administraban los diezmos y las ofrendas eran 7, bueno, lo que sobraba, eran 7 levitas. Aquí vemos que los apóstoles vienen a ocupar esa posición de los administradores que eran los levitas antes, ahora son los apóstoles. Pero bueno, sigamos viendo qué más dice la palabra al respecto. Bueno, esta parte ya la vimos. Jesús estableció un sistema que está bajo el orden de Melquisedec y ese es el sistema en el que estaban los discípulos.
Por eso es que ellos no tenían ningún problema, porque sabían que la ley de Moisés en relación a los diezmos, que solamente podían recibirlos y administrarlos los levitas, ya esa no estaba vigente, porque la ley de los levitas tampoco la estaba. Estaban en otro orden, no en el orden de Leví ni de Moisés, sino en el orden de Melquisedec. Que es lo que ya vimos ya recientemente, que está allí en Hebreos 7, 12, 15, 16. También vimos este texto que ya nos muestra que el sistema, que los recursos son para los que predican el Evangelio. Entonces, bueno, concluimos este estudio con una tabla comparativa, ¿no? Creo que no se va a ver muy bien, pero trataré de explicarles allí todo lo que aparece, ¿no? Es una tabla que tiene 4 columnas, ¿no? O 3 columnas. Y en cada columna se habla de una orden. La orden levítica, la orden de Melquisedec y la aplicación a la iglesia, con sus versículos respectivos. Entonces, la primera fila nos dice calificaciones que deben tener para adquirir estos deberes y derechos. En el orden levítico, ¿quiénes eran los que podían ser levitas y sacerdotes? Bueno, ya lo dijimos. Eran los hijos carnales de Leví quienes únicamente podían ejercer ese ministerio. Era por herencia humana y sin juramento, la ley anulada y cambiada. Hebreos 7, 11 y 14. En el orden de Melquisedec, ¿quiénes son los que reciben ahora esa potestad del sacerdocio? Bueno, carnalmente, dice aquí, carnalmente puede ser de cualquier tribu, puede ser de cualquiera de las 12 tribus o puede ser de los gentiles, como es el caso de muchos obreros que fueron gentiles, ¿no? Su sacerdocio no viene de su herencia humana, sino de una herencia divina y la palabra juramentada de Dios, Hebreos 7, 12 al 21. ¿Cómo lo aplicó la iglesia? Bueno, de herencia humana cualquiera, pero debe tener una herencia divina, ya lo dijimos, un llamado divino a través del Espíritu Santo y de los dones del ministerio, 1 Corintios 12, 5, Efesios 4, 8, 4, 11 y Hechos 13, 1 al 3. Que en Hechos 13 vemos cómo el Señor escoge a Pablo. Pablo era de la tribu de Judá, de Benjamín, porque él dice, porque lo dice él en Filipenses, pero fíjense que Pablo en Hechos 13 fue escogido para la obra del apostolado y él mismo dice que tenía derecho a recibir de los diezmos y las ofrendas para el sustento. Entonces ahí se evidencia que su derecho no venía de su herencia carnal, sino del llamado divino y de la orden divina. Deberes y responsabilidades de estos ministros. Bueno, en el orden levítico su trabajo era ministrar en el templo y enseñar la ley de Dios. En el orden de Melquisedec se vio que su trabajo fue traer pan y vino para Abraham cuando regresó de la guerra. ¿Cómo lo aplicó la iglesia cristiana? Tienen este derecho los que predican el verdadero evangelio a dedicación exclusiva. Ya lo vimos, Lucas 17, 1 Corintios 9, 13 al 14, inclusive Gálatas 1, 6 al 9, donde Pablo explica que él fue llamado al apostolado no de hombres ni por hombres, sino de Dios mismo. Aspectos del trabajo. En la orden levítica su responsabilidad era solo sacerdotal. En el orden de Melquisedec, Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo. Por eso es que en la aplicación a la iglesia se nos dice que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes al mismo tiempo, 1 de Pedro 2.9. Derechos y atribuciones. En la orden levítica recibían todos los diezmos, todas las primicias y una parte de las ofrendas. En el orden de Melquisedec se dice que Melquisedec recibió todos los diezmos de Abraham y de Leví. Hebreos 7, 4 al 10. En la aplicación de la iglesia, ya lo acabamos de ver, todos los diezmos y ofrendas se pusieron a los pies de los apóstoles. Hechos 4, 34 y 35. El Señor ordenó que vivan y coman del evangelio los que predican el verdadero evangelio. 1 Corintios 9, 13 al 14. Otro aspecto, ¿quiénes pueden recibir y cuidar del dinero consagrado a Dios? ¿A quiénes pueden administrar los diezmos y las ofrendas? En la orden levítica, solamente los levitas administraban los diezmos, ya lo vimos. En el orden de Melquisedec recibió y administró los diezmos que les dio Abraham. En la iglesia, ¿cómo lo vivieron? Los apóstoles administraban los recursos repartiendo según la necesidad de cada quien. Hechos 4:26 y Romanos 15:26. ¿Y quiénes pueden administrar? Bueno, redundando, ¿no? Lo mismo.
El administrador y sus ayudantes debían ser levitas, ya lo vimos. En el orden de Melquisedec, de aquí se ve que el sacerdote que recibió los diezmos los administró. O sea, Melquisedec los recibió y él mismo los administró. En la iglesia, además de lo que ya mencionamos, Pablo añade que los donativos, porque en una ocasión Pablo hizo una invitación a todas las iglesias a que dieran una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén, porque vendría, según una visión, un hambre. Entonces él comenzó una campaña a todas las iglesias pidiéndoles donativos, y él también dijo que esos donativos, que los iba a recibir él junto con todos los que con él colaboraban, que eran Tito, Timoteo y otros más. Él dice, esos donativos serían administrados por nosotros. Eso está en 2 Corintios 8, 19 al 21. Entonces, con esto damos concluido, ¿no?, el tema de hoy, en el cual hablamos acerca del diezmo en el nuevo pacto, comparándolo y contrastándolo tanto con el sistema en la orden levítica como en lo que se deduce o lo que se aprendió del tiempo de Melquisedec. Entonces, bueno, mis hermanos, ahora pasamos al momento de las preguntas y los comentarios sobre el tema de hoy.